Somos el templo y morada de su Espíritu, ¿verdad? Nos ministra por medio de su palabra. Porque sin Dios, hermanos, no somos nada. El hombre que no tiene a Dios no tiene esperanza. Pero los que bienaventurados somos los que tenemos al Señor. Y queremos que otros también lo tengan, que otros lo reciban. Por eso predicamos la palabra de Dios, para que el evangelio sea recibido, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que recibamos el evangelio, que recibamos su palabra y la atesoremos en nuestro corazón, porque el Señor, hermanos, vendrá un día por un pueblo, vendrá en busca de un pueblo amado, un pueblo que Él está preparando en estos tiempos. Mateo capítulo 24, hermanos, es un libro muy alentador, ¿verdad? Aunque hay cosas que acontecerán, hermanos, antes de que estas cosas vengan, antes de la venida del Señor. Pero bienaventurados son aquellos que creen, hermanos, al evangelio, que creen en Dios, que quieren, hermano, volar al cielo. Escuchábamos los testimonios, las hermanas, los hermanos que se imaginan estar allá en el cielo, hermano. Es un lugar real. El cielo es un lugar, hermano, que el Señor dijo que ha preparado lugar para nosotros. El cielo es un lugar real en que el Señor está invitando para que todo aquel que cree en Él, hermano, entre. La puerta está abierta para todo aquel que cree. Dijo el Señor: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, yo no le echo fuera. El Creador de los cielos, hermano, nos hace promesas. Aquí, en este pasaje del capítulo 24, versículo 29, encontramos que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, hermanos, que hay esperanza para los hijos de Dios. Nosotros somos de los que creemos, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros somos de los que creemos en que el Señor vendrá por una iglesia. El Señor vendrá, hermanos, a recoger a un pueblo. Pero ¿cuándo será eso? ¿Cuándo se llevará a cabo ese levantamiento de la iglesia? Cuando usted lee, hermano, la palabra del Señor, hay partes, hermano, que tenemos que escudriñar, ¿verdad? Para saber los tiempos, para saber en qué tiempo va a acontecer aquello. Aquí, mis amados hermanos, dice el Señor, aquí es palabra de Dios, hermanos. El pueblo de Israel tenía ciertas profecías, y tiene ciertas profecías que se van cumpliendo, como la iglesia también, ¿verdad? Nosotros somos, hermanos, la iglesia de Cristo, incluyendo el judío, el judío o el israelita que ha creído en Cristo, también entra en el grupo de los cristianos, en el grupo de la iglesia. Porque Dios tiene, hermanos, en este tiempo hay dos pueblos: el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Entonces, el pueblo gentil, hermanos, que son pueblo de Dios, el pueblo, pero es aquel que cree al evangelio. No todos, hermanos, ¿verdad?, son pueblo de Dios, sino aquellos que creen al evangelio. Hay profecías, hermanos, que el Señor le da específicamente a una nación como lo es el pueblo de Israel. Cuando el Señor le habla al pueblo, aquí en el versículo, cuando habla en el versículo 14 del mismo capítulo 24 de Mateo, el Señor dice aquí:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Estas palabras, hermanos, son específicamente para el pueblo de Israel. Porque usted puede leer claramente que dice, entonces los que estén en Judea. Judea es un lugar allá, hermanos, donde reinó el rey David, ¿verdad? Donde el Señor nació, el pueblo de Judá. Dice aquí, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Estas son profecías, hermanos, que fueron dichas para un pueblo como lo es el pueblo de Israel. Dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense que hay un pueblo, hermano, que está ya profetizado que va a pasar la gran tribulación. En este mundo, hermano, viene una gran tribulación, la cual nunca la ha habido. Pero ¿saben una cosa? Dios tiene un pueblo escogido llamado iglesia. Por eso les decía que iglesia es todo aquel que cree, hermano, en el evangelio, que cree en Cristo, que se convierte a Cristo, le sigue, le sirve. Y incluyendo judíos, incluyendo israelitas que creen en el evangelio. Por ejemplo, los apóstolos del Señor, los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, y los 3000 que creyeron al evangelio en el principio de la iglesia. Ellos son considerados iglesia, ¿verdad? O sea, son parte, hermanos, de la iglesia, aunque sean judíos, porque Dios puso un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre, hermanos, ese nombre es salvador. Ese nombre da salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que en todas las cosas, ¿verdad?, el nombre que Dios dio a conocer es para judíos y gentiles. Los gentiles, hermanos, cuando en el inicio de la iglesia comenzó, hermano, el evangelio a correr como pólvora. El evangelio, hermanos, se iba expandiendo donde quiera que iban los discípulos de Jesús. Ellos iban predicando y bautizaban a las personas, las almas. Se iban agregando a la iglesia. Allí se encontró un hombre llamado Cornelio. Entonces comienza, hermano, la iglesia con los gentiles. Cornelio era un hombre romano, es un centurión romano, un hombre de Roma, ¿verdad?, de Italia, un hombre que no es judío, pero creyó en el Señor. Dice que él oraba a Dios y hacía ofrendas, y fueron recibidas sus ofrendas. Pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre, y se le apareció un ángel del Señor a Cornelio, y le envió que enviara que enviara por Pedro, porque Pedro tenía algo que decirle. Allí comienza, hermano, los gentiles a entrar, ¿verdad?, por la puerta. Porque la iglesia, hermano, es decir, el pueblo de Dios llamado iglesia, comenzó con los judíos en el día de Pentecostés.
pero se ha ido expandiendo, amados hermanos, a través de los días, a través de los meses, de los años, se ha ido expandiendo a todo el mundo. Por eso dice la Escritura allí en el versículo 14 del capítulo 20: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir que dice la palabra de Dios que vendrá una gran tribulación. ¿Cuándo acontecerá la gran tribulación? Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? Porque en el mundo, hermanos, hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Entonces la Biblia nos declara las cosas que van a acontecer, pero nos declara, hermanos, los tiempos. Hay tiempos, hermanos, en que se va a cumplir las profecías de Dios. Fíjense que aquí podemos encontrar en donde comenzamos leyendo en el versículo 29, dice la Escritura: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. E inmediatamente después de la tribulación. Fíjense que el Señor les dijo a ellos en el versículo 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Estos escogidos, hermanos, es específicamente los israelitas que estén en ese tiempo, en la gran tribulación. Porque si usted lee la palabra de Dios, dice que el Señor les dijo: no, si están, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen hijos en aquel día. Porque específicamente, hermanos, el pueblo de Israel va a estar en la gran tribulación. Es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que Dios formó. Israel es un pueblo especial que Dios formó a través del tiempo. Comenzó la promesa con Abraham, y de Abraham nació Isaac. De Isaac nacieron los dos hijos, ¿verdad? Gemelos. Está Esaú y Jacob. Jacob, hermano, es el hombre al cual Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás más Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Dios comenzó a formar ese pueblo de ese hombre llamado Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. De él, hermano, es el nombre de toda esa nación. Entonces son 12 hijos que tuvo él, y esos son los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Por eso cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: los que estén en Judea, sabemos que Judá era un hijo, hermano, de Jacob. Judá es el nombre de un hijo de Jacob, y lleva el nombre de un pueblo, de una ciudad de Israel. Entonces dice la palabra del Señor: habrá gran tribulación, la cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. El Señor le está hablando al pueblo de Israel, porque el Cristo, hermanos, los judíos saben que ha de venir ahí en Israel. Ellos, cuando Cristo nació, no lo conocieron. Dice en San Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho pues. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces le refiere y les dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago, ¿dónde aparece? ¿En la tierra o en el cielo? Dice el Señor, porque como el relámpago, es decir, Jesús no se va a aparecer caminando por el desierto y diciendo: yo soy el Cristo. Porque Él ya anduvo, hermano, por la tierra. Él estuvo con los discípulos, caminó millas y millas para poder llegar a un lugar. Él tuvo hambre, tuvo sed. Por eso dice que nosotros, hermanos, cuando somos probados, dice que no se nos va a dar una prueba que no podamos resistir, porque el Señor fue hombre, hermano, y Él tuvo hambre, Él tuvo pruebas, Él conoce, hermano, ¿verdad? Entonces dice aquí: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto es lo precioso, hermano, del Evangelio. Esto es, hermano, lo que nosotros debemos saber. Y pongamos bien, hermanos, esa firmeza, ¿verdad?, en lo que hemos creído. Fíjense que aquí hay algo muy especial en esta escritura. Dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto va a acontecer, hermanos, en la aparición de Cristo. Fíjese que cuando la iglesia, hermanos, sea levantada, cuando el Señor venga por su iglesia a arrebatar a la iglesia, después del arrebatamiento, hermanos, de la iglesia, comenzará la gran tribulación en esta tierra. Entonces comenzarán, hermanos, a efectuarse los juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. O sea que tenemos que, hermanos, tener en cuenta los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Porque dice la palabra de Dios que cuando sea la venida del Señor será un día de oscuridad. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y no dará su resplandor. O sea, no va a haber luz de sol, se va a oscurecer, como cuando pasan aquellos ¿cómo se llama? Los eclipses, que se oscurece, pero dice aquí que el sol no va a dar su resplandor. Ese es el día conocido como el día del Señor, cuando Él venga.
Dice que la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Porque van a haber, hermanos, naciones en aquel tiempo, incluyendo el pueblo de Israel estará. Los que estén en ese tiempo, hermanos, estarán en esa gran tribulación. Pero el Señor, hermanos, también a ellos les dio promesas, y el Señor los va a venir a sacar también de allí, va a venir a quitar aquello, porque dice la palabra de Dios que el Señor se aparecerá en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque el Señor, hermanos, vendrá a esta tierra. Y quiero que ustedes vean algo importante de lo que acontecerá en aquel día. Allí en Zacarías hay un pasaje en donde nos habla lo que acontecerá en aquellos días. Hay una profecía ahí, hermanos, que aún no se ha cumplido y que se cumplirá. Dice en el versículo 1, capítulo 14 de Zacarías: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Después de la tribulación, hermanos, que habla la Biblia, el Señor descenderá del cielo. Dice la Biblia que vendrá con gran poder y gran gloria. Es decir, que vendrá el Señor a hacer juicio, hermano, a las naciones que no obedecieron. Y entonces, hermanos, limpiará la tierra, porque el Señor va a reinar en Israel. La Biblia dice que por espacio de 1000 años. Ahora, hermano, lo que nosotros debemos saber, y usted puede preguntarse: ¿y la iglesia dónde está? ¿Dónde se
se ha quedado la iglesia porque hemos hablado de Israel. Pero quiero decirle, hermano, que el Señor, antes de la gran tribulación, dice la Biblia que el Señor vendrá a levantar a su iglesia para llevárselos con Él. Pero ya no, usted se imaginará cómo es que el Señor va a reinar en Israel. ¿Cómo es que Dios va a reinar allá y dónde estaremos nosotros? ¿Cómo iremos a viajar para Israel? ¿Cómo vamos a estar ahí con el Señor? Pero fíjese que Dios hará algo muy importante. Por eso vale la pena servirle al Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos una ciudad celestial. Una ciudad que no es aquí en la tierra. Sí, hermanos, la iglesia estará allí con el Señor en Israel cuando el Señor reine en Israel. Pero el privilegio de la iglesia, hermano, es de que la iglesia será, hermano, transformada. La iglesia será transformada. El Señor, hermano, le dará a la iglesia un cuerpo semejante al de Él, al suyo. Le dará un cuerpo, hermano, un cuerpo que sea capaz de entrar a su gloria. Por eso el Señor viene a recoger a una iglesia. Por eso usted oye del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El arrebatamiento de la iglesia, hermanos, va a ocurrir antes de los juicios. Antes de los juicios que están escritos en el libro del Apocalipsis. El Señor vendrá a recoger a un pueblo y se los llevará con Él para ya celebrar las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra, hermano, los que se quedaron se quedarán sufriendo en la gran tribulación, porque la Biblia dice que habrá gran tribulación, la cual nunca la ha habido. Y será muy grande, hermano, porque imagínense que cuando Cristo venga por la iglesia, va a ser un día espantoso para el mundo. Va a ser un día espantoso. Para la iglesia va a ser un día glorioso. Pero para el mundo va a ser un día espantoso, porque imagínense, hermano, que se abran los sepulcros y que la gente vaya allá a dejarle flores a la persona que sepultaron ahí. Cuando lleguen se dan la sorpresa que el sepulcro se abrió y no hay nada ahí. Se abrió el sepulcro. Pero ¿dónde está? Va a empezar a decir el mundo, las noticias van a empezar a decir, ¿dónde está este grupo? Porque un grupo ha desaparecido, un grupo se fue, no están con nosotros. Aún los sepulcros se han abierto, las tumbas están vacías, están abiertas. Eso va a ser espantoso para el mundo, hermanos. Si ahorita el mundo anda como que, dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque la gente, hermanos, a veces no se preocupa de que el Señor vendrá, que el Señor va a venir, pero en el momento que se efectúe el arrebatamiento, desde allí ya será algo espantoso para este mundo, hermanos. Porque si tan solo, hermano, cuando alguien habla de un muerto que resucita, todos salen corriendo de la casa, porque es espantoso, hermano, ver a una persona que ya murió y que de repente se para. Imagínense que van a ver que las tumbas están vacías y la gente que estaba viva, que estaba como nosotros aquí, hermanos, le servimos a Dios. Si el Señor viene en este momento, usted va a ser transformado. Y allá en los cementerios las tumbas serán abiertas y los muertos saldrán los muertos en Cristo saldrán con un cuerpo transformado. ¿Para qué?
para ir a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, hermanos, no debemos de perdernos, ¿verdad?, de esta salvación tan grande, porque esa es la salvación. El Señor vendrá, hermano, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Vendrá el Señor, y el privilegio, hermano, de nosotros es... Yo antes me preocupaba, y cuando yo escuchaba que había un milenio, que el Señor iba a reinar en la tierra, decía yo, ¿nosotros dónde vamos a estar? Pero cuando escudriña la palabra de Dios, nos muestra que eso va a ocurrir antes el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, va a ocurrir antes de la gran tribulación. Después habrá gran tribulación, pero enseguida de eso, hermanos, el Señor se aparecerá en las nubes del cielo para venir a guerrear con las naciones. Todos esos ejércitos, hermanos, que se juntan para querer guerrear contra Israel, van a ser destruidos. Por eso dice que el Señor vendrá, reunirá todas las naciones, dice aquí la profecía de Zacarías. Capítulo 14, versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es decir que Dios, hermano, a Dios no se le olvida nada. El Señor, hermano, vendrá a hacer guerra contra aquellas naciones, contra aquellos pueblos que no les sirven, contra aquellos pueblos que están en contra de Israel, porque el Señor vendrá por el pueblo de Israel, los escogidos. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 dice: este pasaje, hermano, concuerda con Zacarías, capítulo 14. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dice Zacarías. Y saldrá Jehová, mi Dios, y peleará con aquellas naciones. Aleluya. Esto, hermano, acontecerá antes del reinado de Cristo en Israel. Entonces la iglesia, hermano, antes de todo esto, antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada para ir con el Señor a celebrar las bodas del Cordero. En esta tierra, hermanos, se quedará en gran tribulación. Incluso el pueblo de Israel también van a pasar esa gran tribulación, porque está escrito. Después de eso, el Señor vendrá, hermanos, para guerrear contra aquellas naciones, y vendrá a limpiar la tierra. Cuando limpie la tierra, dice que en esa nación, hermano, de Israel, van a estar limpiando, hermano, la tierra por muchos meses.
todos los muertos que quedaron allá, hermanos, destruidos. Va a haber una limpieza, hermano, antes que el Señor establezca su reino en Israel. Y entonces, después de eso, dice que de allí saldrá, hermano, de ahí reinará el Señor a todas las naciones. Los pueblos, hermanos, subirán allí a Israel. ¿Y ahora la iglesia dónde está? La iglesia estará allí con el Señor, en su reino. La iglesia estará allí, pero el privilegio de la iglesia es el que va a estar, hermano, en un estado glorificado, en un estado, hermano, de cuerpo inmortal, un estado de cuerpo, hermano, un cuerpo que ya no se corrompe nunca más, que ya no muere nunca más. Cuando se terminen los 1000 años, hermano, dice el apóstol Juan, allí en Apocalipsis, capítulo 20. Si usted quiere saber de los 1000 años, hermano, ahí lo puede leer en el capítulo 20. Vamos a leer el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Todas aquellas naciones, hermanos, que se quedaron, que se quedaron después de que el Señor haya destruido aquellos ejércitos, el diablo será suelto de su prisión. Durante los 1000 años de Cristo, hermano, el diablo estará encerrado, no podrá dañar, no va a haber diablo. Y el que peque va a ser voluntariamente, porque no va a haber diablo que lo inste a pecar. Como hoy en día el diablo, hermanos, es el que insta a la gente para que peque, el acusador de nuestras almas. Pero dice que se terminará el tiempo de los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, las naciones que se hayan quedado en ese tiempo en el reinado de Cristo. Habrán naciones en la tierra. Dice que será suelto el diablo y engañará a las naciones. Y dice, y estas naciones, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. ¿Cuál es la ciudad amada de Dios? Es el Israel de hoy, la Jerusalén de hoy. Esos ejércitos subirán para querer destruir, hermano, la tierra de Dios, el lugar donde nació el Señor. Pero dice la palabra del Señor, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Después de todo esto, hermano, viene el juicio. Después del juicio, cuando todo, hermano, esto haya pasado, en el capítulo 21, dice Juan, vi un cielo nuevo. Ahí es donde nuestra hermana hablaba, que quiere estar en el cielo nuevo. Nuestro hermano dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar
ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ya no será la Jerusalén de hoy, donde el Señor reinó por 1000 años, sino que será la nueva Jerusalén. Dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Capítulo 22. Versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos les servirán, y verán su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor? Dice que en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, no habrá más maldición. Las maldiciones, hermanos, las enfermedades que hay en este mundo, ya no, en aquella tierra ya no habrá más maldición. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no solamente 1000 años, esos 1000 años, hermanos, que el Señor reinará, la iglesia estará ahí con Él, porque la Biblia lo dice. Incluso el pueblo de Israel estarán allí con el Señor, porque ese es el pueblo que Dios hizo, Dios formó. Y el Señor tiene que cumplir las profecías. El Señor le dijo a Abraham: todo lo que ves tus ojos, toda la tierra que alcanzas a ver, será tuyo. Pero Abraham ya no alcanzó a recibir todo eso. Pero en el milenio, Dios, hermano, le cumplirá esa profecía, esa palabra a Abraham, y al pueblo de Israel les dará toda la tierra que le prometió. Esa tierra que le han quitado, hermano, que otros pueblos ocupan, Dios se la dará a Israel en los 1000 años. Por eso de ahí está la escritura, en el milenio es donde dice que el león jugará con el niño. El león dice que comerá paja como la vaca. En esos 1000 años habrá paz en toda la tierra, porque el Dios Todopoderoso estará reinando ahí. El Creador de los cielos y la tierra, hermano, estará reinando en Israel. Ahí se cumplirá la profecía de Isaías. Todo eso se va a cumplir, hermano. El niño dice que será de 100 años. O sea que el niño va a tener 100 años y va a pensar como niño. La persona que entró, hermano, en el milenio, por ejemplo, si una persona entró de 20 años, va a vivir todos esos años del milenio, porque en ese tiempo de Dios, hermano, se va a cumplir todas las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena, hermano, sufrir por el Evangelio, porque el Señor, hermano, se va a manifestar un día
y no un día no muy tarde, nuestra hermana decía que miraremos el rostro del Señor. Dice que Juan, cuando vio el rostro del Señor, dice que era como el sol en todo su resplandor. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y el Señor dice que puso su diestra sobre él y dijo, no temas, yo soy el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Y el Señor le había hecho una promesa a los discípulos. Le dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la vida eterna, hermano. Esa es la vida eterna, vivir con Cristo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Un día estaremos con el Señor, hermano, pero hoy tenemos que servirle para estar preparados el día de su venida. Mi consejo, hermano, es que sirvamos al Señor, que no volteemos a ver hacia atrás, sino que continuemos, porque hay promesas en este libro negro. Este libro, hermano, lo que está aquí se va a cumplir todo. El Señor dijo un día, mi pueblo sabrá mi nombre. Y Él vino a manifestar su nombre. Eso se cumplió hace 2000 años de la profecía de Isaías. 800 años después que Isaías profetizó eso, el Señor nació de una virgen y vino a dar a conocer su nombre. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hoy la salvación, hermanos, se encuentra gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada, hermano. Por la salvación, ya la salvación está pagada. El Señor pagó el precio. Pero esa es la salvación. Esa es la salvación. La salvación no es solamente decir ya creí en Dios y ya soy salvo y ya. No, hermano, falta que se cumpla todo lo que está escrito aquí. El Señor, hermano, le va a dar a usted un cuerpo transformado. Un cuerpo que ya nunca se va a enfermar. Un cuerpo que ya no va a haber necesidad de orar para la sanidad, porque Dios le dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo, hermano, glorificado, que puede ser capaz de vivir en el cielo con el Señor por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Amén. Pónganse de pie en esta hora, hermanos. Y quiero invitarlos para que nos propongamos todos, hermanos, porque todos deseamos esa salvación. Todos queremos ir allá. Es el propósito de Dios. Es el propósito de servirle a Dios, hermanos. Que no se nos olvide esto. Que el Señor, hermano, nuestro Redentor, Él vendrá a sacarnos de este mundo. Él vendrá, hermano, como lo ha prometido. Yo sé que el Señor, hermanos, está en espíritu, está aquí el Señor, y a más de uno ha alentado por medio de su palabra. A más de uno el Señor le ha hablado. Quizás alguien no le había puesto tanta importancia a la salvación. Quizás alguien pensaba que la salvación solamente era ir a la iglesia y ya ahí es toda la salvación. Pero la salvación, hermano, de nuestras almas es de que el Señor te ofrece vida eterna, de que el Señor te dará un nuevo cuerpo, un cuerpo
incorruptible, un cuerpo que ya nunca va a morir. Y esa es la voluntad del Señor, hermanos. Sus promesas se cumplirán. En esta tierra, hermanos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, porque esa es la orden del Señor. Tenemos que trabajar en la obra del Señor, porque hay almas que necesitan, hermano, oír el mensaje de salvación. Dios está aquí, hermanos. Si usted desea arrodillarse un momento y clamar al Señor, pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor, hermano, nos conceda llegar hasta ese día, que el Señor nos conceda poder estar, hermano, listos el día que Él venga por su iglesia. Venga el Señor a transformar los cuerpos. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Este cuerpo, hermano, que se puede deshacer, Dios lo transformará en un cuerpo glorificado. Un cuerpo, hermano, semejante al cuerpo de Él, en el cuerpo que Él obtuvo en la resurrección. Asimismo es el Señor, y nos dará a nosotros también ese cuerpo. Pero es necesario servirle al Señor. Las luchas, las pruebas en este mundo no son nada a comparación, hermano, de la salvación que nos espera, de la vida que nos espera eternamente. Cristo, hermano, hoy está llamando. Cristo está tocando a la puerta, llamándolo. Si alguno quiere venir a mí, dice el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta noche. Bendito Dios, sé que tú escuchas la oración de cada uno de tus hijos. Sé que tú escuchas, Señor, el clamor de cada uno. Sé que en estos tiempos, Señor, hay enfermedades, hay luchas, hay pruebas, pero tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de estar con los hermanos, poder compartir, Señor, un momento de ese gozo, Señor, que solamente tú lo das. Yo te pido, Padre eterno, que uses los cantantes, Señor. Levanta hombres, Señor, que quieren predicar tu palabra. Glorifícate, Señor. Tu obra, Señor, en los cielos, tú la sustentas. Estamos en tus manos, bendito Dios. Oh, poderoso Dios, gracias te damos, Dios mío, en esta noche, por esa bendición, Dios eterno, de estar con mis hermanos juntos en armonía, de estar un momento, Señor, delante de ti, reunidos, Señor, como un pueblo que desea, Señor, un pueblo que ha venido, Dios mío, con esa necesidad, quizás enfermo, pero aquí estás, Señor. Quizás afligido, Señor. Tú conoces los corazones, pero aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, Señor.
Solo tú conoces los corazones, pero tu palabra nos da promesas grandes. Nos has dado, Señor, el poder. Tu palabra lo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que tu Espíritu, Señor, se mueve en medio de esta congregación. Gracias te damos en esta noche, bendito Dios. Aquí estamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Yo sé que los deseos, Señor, de cada corazón, tú los cumplirás, Dios mío, porque deseamos, Padre eterno, trabajar en tu obra. Deseamos servirte, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, por mis hermanos que ponen, Dios mío, este lugar para glorificar tu santo nombre. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, bendito Padre. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está siendo afligido por algo o algo que le esté dando algún temor en su vida. El Señor está aquí, hermano. El Señor está aquí para liberar. El Señor está aquí para ayudar. Dios está en este lugar, hermanos. Es grande el poder de Dios. Oh, te lo rogamos, Señor, en esta noche. Toda sombra negativa, Señor, eches fuera en tu nombre, Padre. Todo lo que hace daño, Señor, a nuestra vida, échalo fuera, Señor, en tu nombre. Toda cadena, Señor, rompe cadenas, bendito Cristo. Ayúdanos, Señor, de que el enemigo, Dios mío, se encarga, Señor, de poner tropiezo, pero tú eres grande y poderoso. Estamos agarrados de ti, Señor. En tu nombre hay poder, bendito Dios. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor, en esta noche, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor, hermano, no duerme. El Señor no descansa. Él está aquí, hermanos. El Dios de Israel está en este lugar. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Quita, Señor, toda enfermedad. Señor, la niña de mi hermano Ignacio, Padre, está en tus manos. Señor, toda fiebre, Padre eterno, que esté atormentando la vida de esta niña, Señor, con tu mano poderosa, Señor, tu mano sanadora sobre esta niña en este momento. Oh, poderoso Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos, Señor, que han venido en esta noche, Señor. Sé que